que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas, a quienes nos sintonizan esta mañana en Radio Fórmula, el 97.3 de FM, del Núcleo de Comunicación del Sureste. Gracias también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, en la página de Facebook de NCS Campeche. Estamos completamente en vivo, en streaming, estamos en otra emisión de La Delgada Línea. Esta mañana, pues seguimos entrevistando a los candidatos y candidatas a quienes les hemos hecho estas invitaciones para que, pues, escucharlos a todos, todos los que ya iniciaron campaña, que son los candidatos al Congreso de la Unión, los federales, a senadores y diputados federales, senadoras y diputados federales también. Y esta mañana le doy las gracias por acompañarnos en el estudio a la maestra María Martina Cantún Can. Maestra, muy buenos días. Muy buenos días a todos, radioescuchas. Gracias por estar con nosotros aquí en No, MCS. agradezco la invitación. Y vía telefónica vamos a tener la maestra en cabeza de la fórmula, vamos a su compañero de fórmula, que también es muy conocido para todos nosotros, y lo saludamos también con mucho gusto al profesor Aníbal Ostor Ortega, que va a estar telefónicamente con nosotros también escuchando y conversando durante estos minutos. Profesor, muy buenos días, gracias por aceptarnos esta entrevista. Buen día. Muy buen día, Roberto. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. Te felicito. Tu programa ya hizo historia y lo sigues conduciendo con mucho acierto. Te felicito y estoy a la orden. Y saludo a mi compañera maestra Martina también. Muchas gracias. Abrazos, profe. Bueno, pues ahí estamos. Sí, ya llevamos algunos años aquí. Ya el profesor también ha sido de los personajes, los políticos que hemos entrevistado varias veces. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo creo que tenemos que iniciar con la actualidad de lo que está viviendo Campeche, ¿no? En estos momentos, en estos días, y pedirles profesor Aníbal, maestra, pues pedirles un mensaje, ¿no? A los campechanos del análisis que hacen ustedes de lo que pues ya todos vimos en estos días con el tema de la policía y con todas estas situaciones, las manifestaciones, todo lo que pues en materia política se está dando. ¿Cuál es el mensaje y qué se le puede comentar hoy a los campechanos, que somos muchos observadores de cosas que pues en muchos años no veíamos, como estas manifestaciones, estos paros de los policías, las marchas? Tengo entendido que va a haber otra el sábado, al menos vi que lo compartió, profesor, una invitación para el sábado, otra marcha para apoyar a la gobernadora. ¿Qué le comentamos a los campechanos hoy, este jueves, en estas horas que está ocurriendo todo esto, profesor Aníbal? Mira, sí es un conflicto que ha escalado, hay que reconocerlo. Tengo entendido que surge de algunas inconformidades derivadas del operativo que se llevó a cabo en el penal de Cobén, donde pues probablemente hay algunas inquietudes, no probablemente, como lo han señalado los policías, hay cierto descontento por la manera como se llevó a cabo el operativo. Me parece que eso es atendible, ¿no? Es atendible. La Secretaría de Seguridad seguramente deberá tomar sus providencias para evitar que ocurran ahí algunos detalles en ese tipo tan delicados de operativos, ¿no? Porque tú sabes que hay una zona complicada dentro del penal que hay que atender con pinzas, ¿no? Entonces, de ahí puede ser que haya sido legítima alguna inconformidad de los policías. Después empiezan a hacer otro tipo de planteamientos que algunos pues son muy discutibles, porque yo tuve la experiencia de la prioridad que le dio la gobernadora a la policía tan pronto como tomó posesión. Y ahí sí he visto que han sido atendidas muchísimas demandas del cuerpo policíaco. Por ejemplo, yo recuerdo que al inicio pues había policías que ganaban 7,000, 8,000 pesos, 9,000 pesos, lo cual es un salario miserable. La gobernadora se comprometió a revisar el tema y logró
que entre salarios y compensaciones no hubiera un policía estatal que ganara menos de 16,000 pesos. Por otro lado, también se atendió, yo recuerdo que no había armas, no había municiones en el cuerpo policíaco, se fue atendiendo paulatinamente esta demanda. Lamentablemente, conseguir armas tiene que pasar por un proceso extremadamente burocrático a través de la Secretaría de la Defensa, pero se ha conseguido parte del armamento, las municiones o balas, se les equipó de uniformes, de botas, se les equipó también con cámaras para que graben los momentos en que pues entran en contacto con la ciudadanía que ha violado o presuntamente ha violado alguna disposición, ya sea de vialidad o la comisión de algún delito. En fin, se se invirtió en la infraestructura de las instalaciones. La academia estaba muy abandonada, no era utilizada, ¿no? Y eso provocó el abandono de las instalaciones. Me consta que hubo inversión y que desde luego hay cuestiones pendientes, sí. El tema hoy, a este día, es que esta situación que puede tener algunos rasgos de sus peticiones de legitimidad, de que sean legítimas algunas inconformidades, bueno, pues estas deben ser atendidas mediante el diálogo. El asunto es que esto ya se partidizó. Lo que pudieron haber sido algunas demandas justas de los policías, hoy están totalmente partidizadas. Ya vimos la intromisión ahí de la presidenta municipal, del partido Movimiento Ciudadano, algunos actores políticos del PRI y otros del PAN, y eso ya no ayuda a encontrar una salida. Yo estoy seguro que si logramos establecer una interlocución con la parte representativa de la policía, del cuerpo policíaco y las autoridades del Estado, vamos a encontrar una salida antes de que escale más este conflicto, Roberto. Profesor, maestra, ¿les preocupa o hay un análisis desde las campañas que están encabezando ustedes al Senado ahorita de que esto les vaya a pegar electoralmente a Morena? Porque yo estuve ayer en la marcha y había gente de todos los partidos políticos, entonces ya es un elemento cohesionador para toda la oposición, y con evidentemente que está creciendo, que está avanzando. ¿Les preocupa a sus campañas o a esta campaña que llevan que esto ya se convierta en, obviamente ya es un tema electoral, por supuesto, esto ya es un tema electoral, esto no hay que darle muchas vueltas? ¿Les preocupa un impacto en las campañas de Morena? Negativo obviamente para ustedes, positivo para la oposición. No sé si me escuchó el maestro. Yo debo contestar, ¿verdad? Mira, sí, desde luego, este tipo de conflictos los utilizan los opositores para llevar agua a su molino, buscar alguna rentabilidad política. Sí, desde luego tiene alguna repercusión, pero yo creo que será menor. A estas alturas, la ciudadanía, y esto hay que reconocérselo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por programas tan exitosos que hizo realidad durante su administración, por lo menos en el tramo que yo he caminado casa por casa, ya en varios municipios, incluyendo la capital, yo siento que la ciudadanía en un alto porcentaje tiene decidida ya el destino de su voto, ¿no? Y ayer justamente estaba viendo una encuesta nacional de Rubrum y más por la mañana vi una de Massive Caller, donde le dan amplia ventaja a nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues estamos hablando de entre 24, 25 puntos y hasta 30. En el caso del Senado, en ambas encuestas hay una amplia diferencia entre Morena y el partido que está en segundo lugar, que por cierto está muy cerca del tercer lugar del segundo. Pero estamos arriba, en el caso de los candidatos a senadores, arriba de los 20 puntos de diferencia. Pues si nos afectara, yo creo que sería menor. Ahora, lo importante, más allá del efecto que pueda tener en el plano electoral, me parece que lo urgente, lo necesario, es establecer mecanismos de comunicación, repito,
repito, con la parte representante de la policía y las autoridades, y tratar de esmerarnos ambas partes en darle atención a las necesidades reales que existen en la policía de Campeche, más allá de politiquerías y de estar ahí politizando y partidizando el conflicto. Si hay una necesidad, hay que atenderla. Punto, ¿no? Eso es mi punto de vista. Estamos preparados, vamos a seguir caminando, Roberto, para aclararle a la gente que no del todo hay, que dijera, pues no del todo son válidas algunas demandas de los policías porque han sido atendidas. Quizá haya otras, bueno, pues se debe contar con los recursos presupuestales para atenderlas, y me parece que sí es muy importante que la policía merece respeto y dignificación, como lo señaló siempre la gobernadora Laida Sansores. Bueno, pues es importante la opinión del profesor Aníbal Ostoa, porque aparte fue el primer secretario de gobierno de este sexenio, y entonces usted también ahí vio cosas en el penal, vio cosas en el Cerezo, atendió situaciones que hoy son parte del detonador de todo esto. Entonces, sin duda, pues es importante que lo comente. Nada más, profesor, preguntarle sobre lo del sábado, porque yo vi que usted lo compartió en sus redes sociales. ¿Está confirmado? ¿Eso es oficial? ¿Es lo de la marcha del sábado? ¿Lo toma esto Morena para hacerlo el fin de semana? Sí, surge del partido. No es una decisión que yo tomé. Esta es una decisión que se analizó en el Comité Ejecutivo Estatal. Decidieron que era conveniente hacer una marcha de respaldo al gobierno del Estado, a la gobernadora y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública. Me lo compartió el presidente Eric Reyes y con mucho gusto yo lo compartí y lo difundí en mis redes sociales y en los grupos de WhatsApp que tenemos de amigos, de representación en los municipios, de liderazgos, y bueno, todo aquel que crea que debemos apoyar al gobierno del Estado, pues está cordialmente invitado. Es el sábado, aquí en Campeche, me parece que es el punto de reunión. Y ahí vamos a estar con mucho gusto para respaldar a la gobernadora y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Bueno, maestra, 3 semanas de campaña. Gracias, profesor. Ahorita volvemos a comentar otros temas con el profesor Aníbal, que nos está acompañando unos minutos vía telefónica, porque él está atendiendo también. Ahorita hay trabajo en el Senado de la República. Pues vaya, 3 semanas de campaña, maestra Martina, y en un punto importante. Estos suelen ser puntos de inflexión, ¿no? Puntos ahora sí que punto y aparte en una campaña política. Por eso le preguntaba al profesor si ven que esto, obviamente yo lo vi ayer, o sea, es un tema que ha cohesionado a la oposición, estaba ahí de todos los partidos. También hubo gente no de partidos políticos, lo quiero decir porque lo vi. Había gente que no era de partidos políticos, que llegó a la marcha, se involucró, estaba ahí, quiso decir cosas y las dijo, como las dijeron ayer en la tarde-noche. Pero evidentemente observo que es un elemento cohesionador para las fuerzas de oposición. Pues vaya que estamos llegando a estas 3 semanas de campaña. Han hecho recorridos ya en varios municipios, entiendo, maestra, pues usted así es. Cabeza fórmula, además, sí. por Morena. Así es la acción afirmativa indígena. Yo soy de Calquiní, nací orgullosamente dentro de la cultura maya. Mis papás completamente hablaban el maya y crecimos con toda la familia en esta cultura maya. Son 3 semanas en las que hemos visitado diferentes municipios, solamente en el caso mío, porque junto con el profe Aníbal estamos tratando de cubrir todos los municipios, pues 3 meses, aparentemente son 90 días, pero pues tenemos infinidad de amigos que visitar. Digo amigos porque hemos recorrido la geografía estatal a través de diferentes momentos en el que hemos estado cerca de la gente, en varios puntos, ¿verdad? En varias encomiendas que hemos tenido a nivel federal o a nivel estatal, y considero que vamos muy bien. La gente reconoce el gran trabajo que hemos realizado. Yo soy maestra, soy jubilada, han pasado por mis manos muchísimas generaciones de niños, de jóvenes, de maestros. Yo trabajo todavía en un doctorado
Entonces, pues sí conozco a muchísima gente, el reconocimiento que tenemos por la persona en primer lugar, como Martina, en segundo lugar, como militante del Partido Morena, con el que me identifico plenamente, nos ha dado la seguridad de que vamos muy bien, de que estamos adelante, la gente nos recibe con mucho ánimo, la gente nos pide que los lleguemos a visitar hasta su comunidad, no solamente en un punto por decir, del municipio, en la cabecera municipal, sino nos piden llegar a sus comunidades para ver los cambios que se han hecho de cuando nosotros llegamos antes del 18 visitando a el día de hoy, la prosperidad que ha habido en muchos puntos de nuestro estado. Esto es gracias al gran trabajo que ha hecho, en primer lugar, el partido, en segundo lugar, el presidente. Y estamos convencidos de que desde el Senado, tanto el profesor Aníbal, con la vasta experiencia que tiene, y una servidora dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito administrativo, dentro del ámbito social, cultural igualmente, vamos a aportar muchísimo para el estado de Campeche. Estoy muy contenta de representar a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, y no va a ser solo de Campeche, sino va a ser a todos los pueblos originarios del país. Fíjese que me dio mucho gusto escucharle en su municipio, en Calquiní, en la reunión que hubo con maestros, con Claudia Sheinbaum. Me dio gusto que usted se levantara y expusiera un tema, pues no de reclamo a la candidata presidencial, pero manifestó usted una situación con respecto a la gente que trabaja en educación especial, que dijo usted no tienen plazas, ¿no? No son los de educación especial, son los de inicial, perdón, ¿no? De inicial. Ándale. Sí, en educación inicial, desgraciadamente, no se había reconocido el nivel como dentro de educación básica. Tiene ya 2 años y medio que se reconoce, pero pues no existe la infraestructura, porque pues generalmente el apoyo se da en casas. Y son promotores educativos, sí son maestros, tienen la profesión del magisterio, pero el contrato que tienen es de promotores educativos, porque no estaban escolarizados los niños. De hecho, hay muchos que todavía no están escolarizados, pero ya se reconoce el nivel y por tanto los sueldos que tienen ellos no corresponden a la categoría de un docente. Entonces sí es importante que desde Hacienda se tiene que hacer, no es únicamente desde la Secretaría de Educación Pública, sino desde Hacienda para hacer la homologación de salario, la recategorización y que estos maestros puedan cobrar ya como docentes. Aquí en el estado ya se le ha invertido a esas escuelas, se están construyendo esos espacios, son espacios pequeños porque son niños que están en el hogar, y que las madres deben de llegar junto con los niños a la escuela y trabajar en conjunto. Entonces, sí es importante hacer la regularización y no solamente es aquí en el estado, sino es en todo el país. Y es una necesidad ya de que si el maestro ostenta la categoría, si realiza la función, pues que se le reconozca igualmente con el sueldo que corresponde al trabajo que desempeña. Fíjese, le digo, a mí me pareció interesante porque en esas reuniones, a veces con los candidatos presidenciales, no a veces, muchas, por lo general, quienes toman la palabra son muy salameros y no quieren tocar estos puntos que son problemáticas. Entonces, pues bien que usted lo haya planteado. Me imagino que esto sí se lo expresaron compañeros de ustedes, maestros de educación inicial, y por eso lo... Sí, una de las cuestiones que yo tengo importantes es que digo las cosas porque sé que tengo la razón, porque ya he analizado los puntos y puede ser una persona muy allegada a mí, pero si es algo que es un reclamo, lo tengo que expresar. Una persona que sabe las cosas y no las dice, pues se vuelve cómplice y es omiso en la función que desempeña. En cambio nosotros pues estamos del lado de la parte magisterial porque sabemos que ellos tienen la razón. Ellos no han protestado porque se les ha atendido correctamente en todos los planteamientos. Hemos hecho diferentes documentos para presentarlos a UCICAM, a la secretaria, a la subsecretaria, y este ya es un tema que el presidente tiene que resolver junto con Hacienda y Crédito Público, porque estamos hablando de recursos económicos. Bueno, voy a una pausa comercial y regreso para preguntarle al maestro Aníbal y a la maestra María Martina el tema de la fórmula.
porque se comentó que en esta fórmula de Morena no hay nadie de Carmen. No es una fórmula, por lo general las fórmulas van, así es una estrategia política, ¿no? Que se postula en la fórmula una fórmula para Campeche y una fórmula para Carmen, ¿no? Porque son los dos municipios, dos distritos, ¿no? Las dos capitales, ¿no? La capital política, la capital económica y las que tienen mayor población. Y en este caso, pues no hay en esta fórmula nadie de Carmen. Hace 6 años con el profesor Aníbal, sí estuvo en su fórmula estaba Cecilia Sánchez, que hoy es senadora, que por cierto ya se pasó a la coalición, ¿no? Está en el PRD, y en esta ocasión pues no hay nadie de Carmen en la fórmula. Esto se ha comentado también. Y voy a una pausa comercial y le pregunto tanto al profesor como a usted, pues, que cómo ven esto, ¿no? ¿Por qué se dejó de lado darle, como ha sido tradicionalmente, un espacio a Ciudad del Carmen o al municipio de Carmen? Voy a una pausa comercial, regreso a la delgada línea con el profesor Aníbal Ostoa y María Martina Cantún Canson, los candidatos de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México al Senado de la República. Ya regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Bueno, ya regresamos. No sé quién me quiera responder primero el tema de la fórmula y por qué no hay nadie de Carmen. No sé, profesor, maestra, no sé quién. Yo creo que la importancia de esto es saber que en el Senado no hay una división por distritos. Y los distritos se dividen en diputaciones federales, Distrito 1 y Distrito 2, pero en el caso del Senado nosotros hacemos campaña para todo el estado. Y en esta ocasión, desde el SEM de Morena, se decide dar oportunidad a una acción afirmativa indígena. Y pues la zona indígena es la zona norte de nuestro estado. Yo soy de Calquiní, pues soy una persona indígena, llevo los apellidos mayas, Cantún Can, y se da la oportunidad para la representación. Uno de los puntos importantes que este gobierno ha pedido es que hacer visibles a los invisibles, que son la parte indígena, los pueblos originarios, todas las comunidades alejadas, y llevar la voz en el Senado desde ellos. Entonces, por eso se decide esta acción afirmativa indígena, de la que yo conozco mucho, su gastronomía, su cultura, sus necesidades, porque hemos palpado desde su territorio, desde las comunidades más alejadas de nuestro estado, hemos visitado todas estas comunidades y sabemos cuáles son realmente las necesidades, y nosotros desde el Senado, yo estoy comprometida con todos los pueblos originarios, con todos los pueblos indígenas, de llevar la voz de ellos para acciones que repercutan tanto en su beneficio como en su educación. La gran mayoría de la gente no estudia, termina hasta la secundaria y ya no puede acceder a otro tipo de educación. Entonces vamos a trabajar en conjunto con la doctora Claudia, en la que nos dice de que en todos los lugares donde así lo requiera, si hay una secundaria, tiene que haber un bachiller para que puedan continuar con sus estudios. Esa va a ser una de las primeras acciones que se tengan desde el Senado, pedir que todos los pueblos originarios no se queden sin estudiar, porque sabemos que el índice de analfabetismo en nuestro estado y en el país es muy fuerte, más en las comunidades donde están asentados los pueblos originarios. Entonces, es una decisión central desde el SEM de Morena, la decisión afirmativa de 4 estados del país, que son Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Michoacán, que es la cuota que corresponde igual tanto para diversidad, para discapacidad y acción afirmativa indígena. Eso fue independiente de las encuestas. Es independientemente del Estado, no es el Estado que lo decide, sino es la cuota partidaria de cómo se tienen que ir cubriendo estos espacios. Sí, porque en las encuestas que yo veía, y algunas que vi antes de que salieran los nombres de quienes iban a ser los candidatos al Senado, pues honestamente salía
Rocío Abreu y salía el profesor Aníbal, o sea, no, como que Martina no estaba en el mapa, ¿no? Pero entonces le beneficia esta acción. La acción afirmativa indígena. Profesor, bueno, pues usted está buscando la reelección y hace 6 años llevó fórmula con Carmen, con una mujer de Carmen, Cecilia Sánchez, y bueno, al margen de Tsunami, que fue la votación de Andrés Manuel López Obrador, que llevó e impulsó en general la votación de Morena, pues ahí había este complemento entre Campeche y Carmen, que ha sido tradicional en estas fórmulas al Senado. Hace 6 años así usted le tocó, ahora que busca la reelección es diferente, y le digo ahora, incluso Cecilia ya no está ni siquiera en Morena. Lo analiza como algo que pudiera pues presentar un escenario ahí en esa zona del estado, sobre todo en el municipio de Carmen, en no tener candidato carmelita, una dificultad. Mira, de inicio sí hubo un reclamo de cierto sector de la ciudadanía carmelita, ¿no? Pero quiero decirte que en este proceso nos hemos llevado muchísimas sorpresas. Cada vez la legislación electoral y constitucional en algunos casos se ha ido modificando para favorecer la paridad de género de entrada, ¿no? Que me parece que es al 50-50 en el caso del Senado, 50% para hombres, 50% para mujeres. Por otro lado, lo que ya bien explicó la maestra, de destinar espacios a grupos, a minorías, entre ellos la comunidad lésbico-gay, la comunidad de pueblos originarios, los discapacitados y los jóvenes, ¿no? Cada vez ha habido mayor avance. El problema que están teniendo los partidos es que abren convocatorias, como en el caso de Morena, a través de encuestas, y yo comparto contigo, había varios actores políticos en Carmen que tienen muy buen perfil y que pudieron haber estado como parte de la fórmula, ¿no? Sin embargo, ni siquiera es decisión del Comité Ejecutivo Nacional, más bien es del Instituto Nacional Electoral. Y el partido lo único que tiene que hacer a través de sorteos, tómbolas, ver a qué estado les corresponde incorporar. Efectivamente, Rocío era una de las que se estaba apuntalada para hacer fórmula. Pero viene esto y rebota en 4 estados, como ya lo señaló la maestra Martina, y uno de ellos es Campeche. De tal manera que allá al interior de nuestro partido en el estado se hizo una revisión de quienes tenían el perfil, y desde luego pues en primer lugar estaba la maestra Martina, que ya tiene mucho tiempo en el movimiento, en el partido, que es fundadora, y además con una amplia trayectoria académica y docente de investigación. De manera que pues ahí se quedó fuera Carmen. Pero no es la primera vez, Roberto. Recuerda que cuando el licenciado Fernando Ortega y Alejandro Moreno fueron la fórmula del Senado, pues los dos son campechanos. Y también recuerdo otra fórmula que fue exclusivamente de campechanos, cuando la gobernadora Laida Sansores compite por el PRI para la senaduría, pues está de pareja con el licenciado Trino Lanz, y los dos son campechanos. Entonces, eso no ha tenido mayor repercusión en términos electorales, en términos de resultados electorales o de votación. Lo que sigue es que tenemos que explicarle al pueblo carmelita que estas decisiones están fuera de nuestro alcance en el Estado. Hemos estado caminando también en Ciudad del Carmen, ya estuvimos 3 veces, una que arrancamos campaña, otra con la doctora Claudia y una caminata que hicimos por una de las zonas más populares y de amplia votación obradorista y morenista. Y sentimos que ya los reclamos ya pasaron a segundo término. Lo importante, y la gente está muy consciente, es que hay que darle continuidad a la Cuarta Transformación, hay que darle continuidad a los programas y obras que el presidente Andrés Manuel llevó a cabo, y la mejor garantía es la doctora Claudia, que me parece que fue la mejor decisión de la ciudadanía, porque sienten que es la más identificada con el presidente y que garantiza darle continuidad a la Cuarta Transformación. Hemos tenido, lamentablemente,
malas experiencias con algunos candidatos de Carmen. Por ejemplo, tuvimos una diputada federal en el 18 que fue parte de la cuota para el partido Encuentro Social, el PES, y que nunca tuvo afinidad con el movimiento. Sin embargo, fue candidata de la alianza PES, PT, Morena. Y después, pues, la amarga experiencia de la compañera Cecilia Sánchez, que me parece que tenía unas expectativas muy elevadas y pensó que se le iban a resolver por ser solo senadora o miembro del partido Morena. Entonces, al no ver cumplidas sus altas expectativas, se le hizo fácil cambiar de partido y hoy milita, digo que para mala fortuna de ella, en el PRI, porque no le veo ya mayor futuro político dentro de esa organización política. Pero al fin y al cabo estamos puestos, trabajando, el pueblo está consciente que hay que darle continuidad a la cuarta transformación, así nos lo han expresado y te hablan con toda claridad del plan C, y una de las características del plan C que tanto ha mencionado el presidente es obtener 2/3 de legisladores en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y de aquí pues vamos adelante, mi querido Roberto. Porque yo vi, vimos todos, ¿no? Cecilia se metió en temas del sindicato de Pemex, ¿no? Y ella quiso participar ahí para la Secretaría General. No sacó muy buena votación. Creo que no sé si ahí empezó su molestia y después de repente el año pasado por ahí de octubre ya estaba una foto con Alito y ya se había ido. Entonces se acercó, expuso algo, faltó operación política de la dirigencia. Mira, ¿qué fue ahí? El pretexto sale sobrando, pero tú ya lo dijiste. Una de las expectativas infundadas que tenía es que pensaba que el presidente le iba a apoyar para sustituir a Romero de Champs. Y eso es pues, un desconocimiento total de cómo se resuelven los temas sindicales, sobre todo con un sindicato tan fuerte, tan poderoso y tan estratégico para el país como es el sindicato petrolero. Entonces pensó que por el hecho de ser senadora e integrante de la fracción de Morena, el presidente le iba a ayudar como si eso fuera una cosa muy sencilla. Al no sentir el respaldo, pero además varios compañeros le hicieron ver que no era fácil eso, que tenía que hacer un trabajo muy fuerte al interior del gremio de los trabajadores petroleros, pues para obtener respaldo de ellos y poder competir por la dirigencia nacional. No es fácil, pero ella pensó que era cuestión de una decisión política, se frustró y luego por algunas diferencias que tuvo ahí se queja de que no se le atendía por el partido a nivel nacional, que no se le atendía al interior de la fracción, y hasta donde yo veo, pues a todos nos dan en general el mismo trato al interior de la fracción, ¿no? Lo que pasa es que pues a veces la gente pierde el piso y hace castillos en el aire, y después cuando ven su realidad, pues viene la frustración y las decisiones equivocadas, como salirse de la fracción de Morena, donde yo te puedo asegurar que sí tenía futuro ella, ¿no? Pero, en fin, a ver qué le da Alito. Te lo digo porque ella me lo platicó, que le había ofrecido la tercera diputación federal plurinominal. Yo le dije, no te va a dar nada, fue un ofrecimiento banal el que te hizo y el tiempo me va a dar la razón. Y así fue, no le cumplió con la tercera el tercer lugar en la Diputación Federal Pluri y ahora la manda de candidata a perder porque no tiene ninguna posibilidad de triunfo como candidata a diputada federal por el Distrito 2 con cabecera en Carmen. Ahí se va a quedar. Quiero decirte que también ella ya no vive en Ciudad del Carmen. Ella al poco tiempo de que ingresó al Senado cambió su domicilio y hoy vive en la Ciudad de México. Bueno, eso es importante también señalarlo. Al final de cuentas, Rocío Abreu quedó en la lista plurinominal de Morena, creo que en el lugar 10, 11, en la tercera circunscripción que prácticamente le garantiza entrar a la Cámara, porque es la circunscripción que más espacios le ha dado históricamente a Morena, 22 diputados federales, así que bueno, pues
Sí. Tampoco mal le fue a Rocío, ¿no? No, le fue bien. Yo he estado platicando, ayer justamente estuve platicando con ella y ya le dije que es necesario que empezamos a coordinar con su equipo de trabajo, sobre todo en la isla, ¿no? En Ciudad del Carmen, pero desde luego ya tiene cierta estructura en algunos municipios y quedamos de que vamos a hacer una reunión en Ciudad del Carmen con su equipo para ver cómo nos coordinamos y fortalecer esta campaña electoral del partido, no solo en el plano de candidatos federales, sino inclusive de los locales que ya están por iniciar muy pronto sus campañas también. Vamos a ganar, Roberto. Las encuestas así lo dicen, la gente así lo dice, y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para lograrlo con un triunfo contundente. Porque hoy estamos más organizados que en el 2018. Tenemos una gran organización territorial y una gran organización en la estructura electoral. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regreso para ya la parte final del programa y preguntarles, creo que lo más importante, que yo ahorita hablaba de esto el profesor Aníbal, habla del plan C, Morena, y creo que como base de este plan C, bueno, pues ahí están las grandes iniciativas. Bueno, el plan C es tener esta amplia mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en diputados federales y senadores, y desde ahí impulsar estas reformas que tiene el presidente, que ya dio a conocer en varios puntos, pero sobre todo en materia política y judicial, ¿no? Con el tema de los magistrados y los ministros del Poder Judicial y de la Suprema Corte, que la propuesta del presidente y de su partido, de Morena, es que cambie esta forma de designar a los ministros y a los magistrados y ahora tengan que someterse a una elección también, y entonces por eso están buscando ganar con este plan C. Agradezco a todos los que nos están dejando comentarios, muchos. Ben Cherres, maestro José Guadalupe Guzmán-Chi, Alberto Vázquez Cruz, a Nadia Barreras, a Carlos Buenfil Amaya, pues están dejando mensajes de muchos saludos para ustedes y apoyo a sus campañas. Voy a una pausa comercial y regreso ya para la parte final y preguntarles esto, ¿no? Que mencionaba el profesor Aníbal del plan C y las prioridades de la agenda legislativa, una agenda legislativa de reformas constitucionales que ha dado a conocer el presidente para esta parte final de su sexenio, pero que muy probablemente pues van a alcanzar a la próxima legislatura donde ustedes están aspirando al Senado de la República. Voy a una pausa y regresamos para la parte final de esta delgada línea. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Ya regresamos a la parte final de La Delgada Línea. Maestra Martina, pues busca Morena el plan C y traen una agenda de reformas constitucionales, sobre todo que platicábamos temas de reforma del Estado, ¿no? Para el Poder Judicial, pero otras muchas que presentó el presidente. En este momento están ya 20. Uh-huh. De las 20, voy a hablar de las primeras que corresponden a mi gremio, que es el gremio magisterial. En una de ellas nos dicen que todos los niños de todo el país que estén en preescolar, primaria y secundaria van a tener una beca. Porque ahorita sí están las becas, pero están en las zonas prioritarias, como le comentaba, Calquiní, Cibalchés, El Chacán, Tenabo y Jopelchen, la declaramos zona indígena maya, y ahí sí todos los niños tienen la beca, pero el resto de los municipios de aquí del estado, no todos, sino solamente en zonas prioritarias. Entonces esa es una de las propuestas de que todos los niños del país cuenten con la beca en educación básica. Igualmente, aumentar las becas para los jóvenes, porque en la beca universal, que es de nivel preparatoria, solamente tienen la beca los que están en escuela pública escolarizada, y se va a extender para todas las semiescolarizadas, o sea, los que van los sábados a estudiar, y para prepa abierta. Entonces se va a tener mayor cobertura en esta beca que es universal.
En el caso de la educación superior, con el presidente hay 300,000 becas en el país, se ha ido avanzando, ya hay 310,000, pero pues la doctora Claudia va a impulsar 300,000 más, o sea, va a duplicar el número de becas para los jóvenes que cursan las licenciaturas, diferentes licenciaturas, pero esto siempre tiene que ser en escuela pública. Igualmente, la gratuidad de la escuela pública, de las universidades, de las normales, en las que todos puedan estudiar sin pagar colegiatura. Estas son unas de las iniciativas en la parte educativa en cuestión del alumnado. Pero en cuestión magisterial también, históricamente el maestro ha tenido sueldos en el que cuando se hace una revisión en presidente, él decía que los maestros ganaban 13,000 pesos y todos decíamos, ¿de dónde ganábamos? El que más ganaba 9,000 pesos cuando él empieza con todo el ritmo de campaña que tenía, y se hace la revisión y se dan cuenta de que no era así. Entonces, sí ha habido aumento sustancial para los maestros, pero los que lo han tenido en este momento son los PAES, son el personal de apoyo y asistencia a la educación, que de tener de un sueldo de 2,700, 3,100, están llegando ahorita a un sueldo de 12,000 pesos. Ellos ya llegaron al tope salarial, los que son conserjes, secretarias, administrativos, y lo que se pretende en esta ocasión es darle continuidad con el plan C para que el sueldo de los maestros llegue a 16,000 pesos. Esto es un acuerdo que también nosotros como maestros vamos a luchar para que así sea y que el aumento sea sustancial. Igualmente se ha recuperado en este gobierno, la carrera magisterial desaparece en 2013 y ahora aparece promoción horizontal, que es el maestro sigue trabajando en su misma escuela, en su mismo nivel, pero presenta examen y al otorgar, de acuerdo del recurso que se tenga, el maestro empieza a cobrar el 35% más del sueldo actual, lo que quiere decir que sí ha habido un aumento, pero pues los presupuestos no son los que consideramos, porque pues habemos muchos maestros y aquí solamente se ha valorado a los que presentan examen y quedan en los primeros lugares de acuerdo al techo financiero que se tenga. Entonces ese va a ser un gran logro para el magisterio. Igualmente tenemos para el adulto mayor. El adulto mayor, cuando empieza el sexenio, cobraba 1,260 pesos. Ahorita está terminando con 6,000 pesos. Y lo que se pretende es que conforme la inflación de la vida, conforme el aumento del salario mínimo, esto vaya creciendo igualmente, proporcionalmente con el sueldo que se tiene. Otro punto importante de este famoso plan C que la doctora Claudia lo va a acuñar es el pago del adulto mayor. Cuando inicia es con 70 y más, luego en todas las zonas con 68 y en las zonas prioritarias con 65. Ahora se pretende un nuevo programa que es exclusivamente para las mujeres, que son las mujeres entre los 60 y los 64 años, que se les va a dar igualmente un apoyo, pero a la mitad de lo que tenemos. Si están cobrando ahorita 6,000, pues a estas mujeres entre 60 y 64 años se le van a dar 3,000 pesos, que va dentro de este paquete. Igualmente las pensiones. Las pensiones, lo que se pretende es que todos los que se pensionen se vayan con el 100% de su salario. Lo hemos platicado con el profe Aníbal y sabemos que es un poco difícil poder hacerlo de esta manera porque va a haber una desbandada y todo el mundo se va a querer jubilar en ese momento y no hay un fondo de pensión que soporte todo esto. Recuerden que cuando cambia la ley del ISSSTE, aumenta el número de años que se tiene que trabajar y la gran mayoría de estos sistemas pues colapsaron porque la gente se quiso jubilar y lo que se pretende es que el 10º transitorio siga ya vigente para todas las generaciones, porque hay muchas generaciones que están en cuentas individuales todavía. Entonces se quiere hacer y trabajar sobre este fondo de pensiones. Y podemos hablar también de las reformas energéticas, todo lo que se quiere hacer. Y sí nos va a tocar a nosotros el último mes del presidente Andrés Manuel, en el que del 1 de septiembre al 30 de septiembre, pues nos va a tocar estar ahí
Y creemos que todas las reformas que de acuerdo a lo del plan C, que no tenemos la mayoría calificada, pues podamos analizar todas estas iniciativas y todas las que sean viables completamente, tengan la seguridad de que las vamos a aprobar junto con el profesor Aníbal Ostoa. Bueno, profesor, pues ahí está, ya hizo una lista la maestra Martina, pero la que más se ha comentado es esta de los magistrados y los ministros. ¿Les tocará? ¿Será que llegue hasta ustedes en ese mes que van a coincidir en la legislatura? Bueno, de caso de que el voto, como ustedes señalan, les favorezca, que coincidan en ese mes de la legislatura con el presidente, les tocará esa, que podría ser histórica, ¿no? Aprobación para los ministros y los magistrados a elección. Sí, Roberto, mira, las iniciativas son tan relevantes, tan significativas, que hay que revisarlas una a una a fondo, ¿no? Por ejemplo, ya lo señaló la maestra Martina, algunas tienen implicaciones presupuestales fuertes y hay que ver también si está el suficiente respaldo presupuestal económico para poderlas atender, ¿no? El tema de salarios, las jubilaciones con el 100% de salarios, el ser como garantías constitucionales de algunos de los programas sociales, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, tienen implicaciones presupuestales muy fuertes. Entonces hay que ver si no se puede hacer del todo en una aprobación de estas iniciativas, por lo menos que se quede especificado que serán haciendo gradualmente las adecuaciones presupuestales para que después de un tiempo determinado se pueda aspirar a la iniciativa original o a las iniciativas originales del presidente. Pero como bien señalas tú, relevante la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral, porque son dos asignaturas pendientes para llevar a niveles superiores la democracia en el país. Todos sabemos que el Poder Judicial está muy viciado, que hay un despilfarro de recursos, hay un abuso en el ejercicio presupuestal, empezando por los altos salarios de los magistrados, el nepotismo que existe, la corrupción que existe. Es urgente. Si podemos hacerlo hoy, me parece que las condiciones son muy complicadas para lograr aprobarlas en este momento, pero estoy seguro que con el respaldo de la ciudadanía el 2 de junio sí vamos a obtener la mayoría calificada como partido y con los partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, según cálculos que se hacen en el Comité Ejecutivo Nacional y en la Coordinación Nacional de Campaña de la doctora Claudia, sí es factible alcanzar los 2/3 de legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y desde luego obtener la mayoría de los congresos locales, porque al ser reformas constitucionales también tienen que bajar a los congresos estatales para ser aprobadas, por lo menos por la mayoría simple, la mitad más uno de los congresos estatales, y posteriormente pues, ratificadas en algunos casos por los cabildos municipales, ¿no? Ahora, la reforma electoral también es importantísima porque se reduce el número de legisladores, tanto diputados como senadores. Los órganos autónomos hay que revisar cuántos realmente son necesarios. Quiero decirte que un experto, además campechano, en materia legal, legislativa y de leyes, el doctor Carpizo decía que en este país no hacían falta más de 3 o 4 órganos autónomos. Tú eres muy joven, Roberto, pero yo sí recuerdo que hace muchos años la mayor parte de las facultades que tienen los órganos autónomos eran facultades que llevaban a cabo las propias secretarías de Estado, ¿no? Sin embargo, en el afán supuesto de garantizar neutralidad y de desburocratizar un poco a las secretarías, se fueron creando infinidad de órganos autónomos y la mayor parte de ellos con presupuestos muy fuertes. Crearon burocracias enormes y sus resultados no son relevantes.
Por eso el presidente decía que hay que revisar todo esto y todo lo que pueda volver a las secretarías, que regrese y que se queden solo los órganos autónomos que sean necesarios y que requieran de neutralidad en la toma de decisiones, en la operación administrativa para poder facilitar. Algunos de ellos son muy buenos. El Instituto Nacional Electoral, que por cierto no se piensa desaparecer, Roberto, sino reformar, y que la elección de los consejeros del INE como los magistrados sean por voto popular y universal. Entonces son reformas que de verdad creo que van a darle mayores niveles de democracia a nuestro país. Y bueno, pues hay otras que ya señaló la maestra que son de gran interés, ¿no? Pero me parece que estas dos reformas, grandes reformas al Poder Judicial y la reforma electoral, son fundamentales para garantizar democracia amplia al pueblo de México. Muchas gracias. Pues se nos acaba el tiempo. Ahora sí que, Okay. que para estos temas el tiempo no da, y sobre todo cuando platicamos en este caso, con una fórmula que está compitiendo para llegar a la máxima representación legislativa que tienen los estados, porque hay que aclararlo, los senadores son representantes de los estados, por eso cada estado tiene el mismo número de senadores. Es la diferencia de los diputados federales. Los senadores de los estados son iguales para todas las entidades federativas, y pues es la máxima representación de los estados en el Congreso de la Unión. Entonces pues tienen grandes temas por delante. Tienen que buscar el respaldo popular, tienen que buscar en estas campañas el voto para llevar al Senado pues la agenda legislativa que trae su partido, pero también las problemáticas de Campeche, ¿no? Ahí están grandes problemáticas con la pesca, con el campo, con muchas cosas que los senadores pueden alzar la voz. Yo les pediría rápidamente para cerrar, un minuto para cerrar, maestra Martina, y después para algún cierre también de un minuto con el profesor Aníbal para darle un mensaje a los campechanos de esta fórmula del Senado de Morena. Claro que sí, con mucho gusto. Nos hemos reunido ya con diferentes sectores y estamos recogiendo el sentir de cada uno de ellos, porque pensamos que toda la plataforma que debemos de llevar para las iniciativas de ley que se tienen que construir y aprobar, estar consciente de que necesitamos de toda la ciudadanía. En primer lugar, porque somos la voz de ellos. Vamos a llevar la voz en el Congreso. Estamos preparados, somos personas que hemos sido muy conscientes de todas las problemáticas que se tienen en todos los sectores y estamos cerca de la gente. Lo más importante de todo esto es pedirles que nos apoyen y que nunca los vamos a defraudar, que nos tengan la confianza. Pues yo soy maestra, mucha gente me conoce y sabe que toda mi vida la he tenido demasiado ordenada en este sentido y soy una persona muy humana. He estado cerca de la gente siempre, apoyándola en todos los aspectos de su vida y creo que con esa confianza podemos salir de esta contienda victoriosos. Estamos para servirles, queremos ser la voz de toda la gente, en especial lo que me corresponde a mí, a la cuestión indígena. Bueno, muchas gracias. Profesor, pues un cierre y dejarle como siempre un fuerte abrazo y siempre un gusto platicar con usted. Muchas gracias, Roberto. En primer lugar, agradecerte por darnos el espacio para poder expresarnos. Mira, yo quisiera darle un mensaje a la ciudadanía campechana. En primer lugar, darles las gracias por el apoyo que nos dieron desde el 2018 y nos lo siguen dando hoy. Y yo estoy seguro que no les vamos a fallar. Y también aprovecho para decirles que no se dejen confundir, que en los procesos electorales siempre se da la guerra sucia, se dan las calumnias, las difamaciones, pero que tenemos atrás de nosotros el gran respaldo del presidente, de la doctora Claudia, y desde luego la trayectoria personal que todos y cada uno de nosotros tenemos. Es tiempo, como dice el presidente, de sopilotes, pero estemos claros de que vamos por el buen camino con la cuarta transformación, para bien de Campeche y para bien de México. Muchas gracias, Roberto, y te mando un abrazo cordial. Bueno, pues gracias, profesor María Martina, candidatos al Senado de la República por Morena. Gracias, por Morena, PT, Partido Verde. La coalición es Sigamos. Sigamos haciendo historia. La otra era Juntos, ¿verdad? Sigamos. Sigamos haciendo historia. Sigamos haciendo historia. Van a buscar
llegar al Senado el próximo 2 de junio. Gracias a quienes nos sintonizaron a través del Núcleo de Comunicaciones Sureste en Radio Fórmula, en el 97.3 de FM y en las redes sociales de NCS Campeche, directamente en streaming, totalmente en vivo. Hasta la próxima semana. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3. Todos los días, en punto de las 8 de la mañana, no te pierdas las opiniones y debates de reconocidos personajes del mundo de la política y del periodismo. Por Radio Fórmula 97.3 FM.